Hola, ¿qué tal? A nombre de Edisa les doy la bienvenida a este video y agradecemos su preferencia. Daremos paso a este último capítulo de su serie de tips y consejos Compact E. Pero antes de dar paso al tema de hoy, déjenme invitarlos a que no se pierdan nuestra siguiente emisión dentro de 15 días, ya que daremos inicio a una nueva sección. En ella trataremos esa parte que se te dificulta de la contabilidad, la situación fiscal, la parte administrativa y muchas cosas más. Ha llegado el momento de dar paso al tema de hoy, así que comenzamos. En este video veremos el tablero fiscal del sistema Compact E Nóminas. Este módulo fue creado con la finalidad de facilitar la conciliación de información relacionada con los pagos de IMSS e ISR. Para ello, compara los datos reflejados en los XML descargados desde el portal del SAT contra la información almacenada en la base de datos de la empresa. El tablero fiscal es accesible mediante el menú Empresa y cuenta con una sección de parámetros y otras 3 para la consulta de información. Al abrir este módulo se mostrará por defecto la sección de parámetros. En el primer paso deberás elegir la información de Compact E Nóminas a comparar. Para ello tienes que elegir la o las empresas de las cuales el sistema extraerá los datos. Puedes elegir más de una empresa siempre que tengan el mismo RFC. Después seleccionas el ejercicio y periodos de inicio y fin. Posteriormente podremos cargar los recibos de nómina. El sistema cargará tanto los timbrados como aquellos que aún no han sido timbrados. En el segundo paso deberás indicar el directorio donde se encuentran los XML previamente descargados desde el SAT. Ten en cuenta que el sistema no validará el estatus de dichos XML, por lo que para evitar errores, el directorio deberá contener solo comprobantes vigentes. Una vez cargados, se mostrará la cantidad de XML seleccionados y cuántos de ellos son de nómina. Estos últimos son los que se considerarán para la conciliación. La sección de conciliación ISR proporciona una serie de pestañas con las cuales podrás conciliar la información correspondiente al ISR que se tiene actualmente en Compact E Nóminas respecto a lo que se encuentra en el SAT, es decir, los XML que descargaste, y comparándolo con lo que reportaste en tu declaración de pago provisional de ISR, permitiéndote observar las diferencias que se tienen respecto al ejercicio y el rango de meses elegidos. Para poder realizar esta conciliación, el sistema leerá de los XML el RFC del receptor o empleado, la fecha de pago del CFDI y el importe del ISR. Dicha información se mostrará en 3 pestañas. XML contra pago provisional. Con la información que obtendrás en esta pestaña podrás comparar por mes los importes de ISR de los XML descargados del SAT contra el ISR que se tiene reportado en Compact E Nóminas y contra el pago provisional de ISR. Este dato debe ser capturado por el usuario. El mes se determina con base a la fecha del pago. Por conceptos de ISR. En esta sección se comparan por mes los importes ISR de los XML descargados del SAT contra los conceptos de Compact E Nóminas. En esta pestaña se mostrará el acumulado por mes de los diferentes conceptos de ISR que se encuentran dados de alta dentro del sistema Compact E Nóminas como concepto del tipo deducción y con la clave agrupadora del SAT 002, por lo cual el número de columnas es variable. También mostrará el importe total que corresponde a la suma de todos los conceptos de ISR. El mes se determina en base a la fecha de pago. Por recibo. En esta pestaña se comparan los XML descargados del SAT contra la información de Compact E Nóminas. Se muestran a detalle los datos del documento, los diferentes estados del recibo, así como algunos datos del empleado. En caso de existir diferencias, podrás identificar exactamente en qué sobre el recibo, empleado y periodo se encuentran. La sección Anual Sueldos y Salarios te proporciona una serie de reportes con los cuales podrás simular el cálculo anual de sueldos y salarios basado en la información contenida en los CFDI de nóminas. Esta sección emplea los siguientes datos del XML: RFC del receptor o empleado, fecha de pago del CFDI, total de percepciones por sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios, total de percepciones grabadas, total de percepciones exentas, importe del ISR, total del impuesto retenido y subsidio al empleo en caso de existir el nodo correspondiente. Dentro de este apartado se generan 7 reportes mostrados en pestañas, mismos que veremos a continuación. Resumen. Muestra un resumen en general de la información para el cálculo anual en base a los FDI de nómina y los importes en Compact E Nóminas. Recuerda que el mes se determina conforme a la fecha de pago. Cálculo anual general.
Muestran la información general de los rubros relacionados con el cálculo anual. Se mostrarán importes conforme a XML e importes en CONPACI nóminas, permitiéndote identificar en qué rubros existe alguna diferencia. Cálculo anual, lista de empleados. Muestra la información por cada empleado, con los importes para el cálculo anual en base a los XML de nómina, comparado con la información de CONPACI nóminas. Se mostrará la información de la base gravada, base exenta, ISR conforme a tarifa anual, subsidio causado, cálculos de ISR anual, ISR retenido, así como el saldo a favor o saldo en contra para cada empleado. Por clave SAT. Esta pestaña mostrará la información de ingresos gravados y exentos, así como el total por clave SAT. Por empleado. En esta pestaña se mostrará la información de ingresos gravados y exentos, así como el total por clave SAT por cada empleado. Te permitirá filtrar para seleccionar el empleado que desees consultar. Por concepto. Aquí se mostrará la información de ingresos gravados y exentos clasificados por concepto utilizados en CONPACI nóminas. Por recibo. En esta pestaña se mostrará la información de base gravada y exenta por recibo de nómina. El beneficio de esta pestaña es que, en caso de existir diferencias, podrás identificar exactamente en qué sobre recibo, empleado y periodo se encuentran. La sección de conciliación IMSS proporciona una serie de pestañas con las cuales podrás reconocer disparidades entre la masa salarial de CONPACI nóminas contra los CFDI de nóminas. La conciliación de IMSS lee los siguientes datos del XML: RFC del receptor o empleado, fecha de pago del CFDI, número de días pagados, salario base de cotización y el importe de la seguridad social. Y dentro de este apartado tenemos las siguientes pestañas. Resumen. Dentro de estas pestañas se muestra un resumen en general de la masa salarial obtenida de la información de los CFDI de nóminas comparada con la información en CONPACI nóminas. El importe de la columna cuotas obrero conforme al XML es la suma de los importes de la deducción con clave SAT 001 incluidos en el XML. Recuerda que el mes se determina conforme a la fecha de pago. Por empleados. Aquí se muestra la información de los días pagados, salario base cotización promedio, masa salarial y la cuota obrero por cada empleado. Por recibo. Mostrará el detalle de la información por recibo de nómina, para que te sea más fácil identificar si existen diferencias. Con esto hemos terminado la lección de hoy. Para conocer más detalles sobre la información mostrada en el tablero fiscal y sobre el manejo de este módulo, te recomiendo ir al enlace que está en la descripción. En él podrás descargar la carta técnica. Esperamos que esta información te fuera de utilidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes y recuerda que aquí están nuestros medios para que puedas contactarnos y proporcionarte información sobre nuestros cursos y servicios. Reciban un cordial saludo y no olviden que nos vemos en el próximo video.